Bienvenidos a Frecuencia 420. Este es su podcast para pachecos responsables. Venimos a cambiar su forma de pensar y estamos nuevamente aquí en nuestra cuarta transmisión. Esta vez vamos a hablar de un tema muy en específico, que es el cannabis y la cinematografía. Como ya pudieron haber visto, vamos a tener una plática aquí con un invitado especial acerca de el cannabis y toda esta variante que se va a tomar a cabo en este tópico del programa. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. También tenemos nuestra página, es www.frecuencia420.com. Ya se la saben, también aquí estamos transmitiendo todos los martes y los sábados de 8 p.m. a 10 p.m. Bueno, a veces vamos a estar variando, pero eso es lo que vamos a estar haciendo. Y pues el día de hoy, amigos, estamos aquí en otra transmisión presentando a un carnalazo aquí de la banda del Touch. Y es el buen... ¿Cómo te prefieres que te digamos, carnal? ¿Cómo te dice la banda? Bueno, soy Oliver, pero normalmente me presento como Moop, ¿no? En el nombre artístico. Como artístico, ¿no? Ok. Entonces, pues al final me piden que hable, ¿no? Sobre alguno de mis proyectos. Así es, nos estábamos aquí platicando un poco acerca de lo que estás haciendo y queríamos hacerte pues esta invitación a esta parte del programa de Frecuencia 420. La banda ya nos está escuchando y sabe que aparte de la información canábica que nosotros estamos manejando, también tenemos este apartado de cultura y de trabajo. Lo denominamos de cultura y de trabajo porque la banda que invitamos a las entrevistas puede venir a hablar de sus proyectos culturales, ya sean artísticos, musicales, pintura, cinematografía, rap, etcétera, etcétera. Y también de trabajo, porque si tienes algún, no sé, proyecto de emprendimiento, ya sea como un pequeño negocio, no sé, algún negocio digital que estás empezando, algo que quieras emprender, también puedes hablar de eso aquí en este programa. Y de hecho es la invitación que le hacemos a la banda, ¿no? Que venga aquí a hablar de eso. Bueno, creo que más allá de que sean conocidos o no, pues me gustaría loar el trabajo de los compañeros ante el público, porque creo que es algo pues muy importante, ¿no? Claro. Al final, las distintas luchas que se den para restituir la libertad del ser humano, y en este caso, pues la libertad de fumar, de imaginar, de lo que sea que cada quien haga con el uso canábico, pues es lo que se exige, ¿no? Por eso todo el plantón y toda esta banda que está ahí en el Senado, pues la libertad de que podamos pues ser nosotros mismos, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad maneja el derecho humano como tal. Exacto. Y es el preámbulo por el que se planea abordar el tema de la legalización. También pues tiene que ver un poco, no que un poco, más bien creo que es como también el 50% con la libertad de expresión, ya que mucha gente del medio artístico, no digo que sea como un recurso indispensable, pero pues estamos como de acuerdo que mucha gente del medio artístico ha utilizado de alguna manera el cannabis o los psicotrópicos como una fuente de inspiración sana. Digamos que en general, en el arte en general, pero más allá de la vida humana en general, pues ha utilizado cierta población estos psicotrópicos o estas sustancias que tienen reacción con ciertas características del cerebro que nos permiten pues tener otras perspectivas. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, no está vetado para aquellos que no consumen. O sea, el que no quiera consumir no está vetado al arte, no. Pero el que lo quiera consumir, pues tampoco. Claro, ¿no? claro. Sí, son cosas así. Son cosas totalmente alejadas. Entonces, en ese sentido, creo que es la exigencia también de la banda. O sea, no se dice, pues oye, el desarrollo del arte es parte de la humanidad, el desarrollo del ser humano,
tienes que fumar mota, tienes que fumar cannabis porque es forzoso. Al contrario, la libertad implicaría pues la opción de no hacerlo, Claro. ¿no? O sea, nosotros no estamos peleados con aquellos que no Sí, sí, quieren sí, hacer, que no ¿no? quieren hacer. Y entonces, pero nuestro mensaje, igual que muchas otras luchas, ¿no? Que demuestran feministas, obreras, de la concentración del poder contra un grupo específico de la población, en este caso los consumidores, digámoslo así, que son, y mucho en México, obviamente en toda América Latina también y en el mundo, pero son vueltos, eh, según la criminología, los criminales natos, los fumadores de marihuana, porque son pobres, porque son, bueno, ahora se ha hecho más difundido y la gente de mayor capacidad económica puede acceder y hay ahora pues marihuanas bien caras y todo esto, pero en Claro. general el estigma del ratero marihuano Sí. es Sí, hay mucha asociación de la imagen que se tiene del cannabis consumidor a una criminalización y ese es también uno de los temas por los cuales la legislación ahorita pide por medio del amparo, un medio que es meramente del derecho mexicano, que habla precisamente, como dices, ¿no? De este libre desarrollo de la personalidad y más que nada que se modifique el sistema eh, que controla pues esta sustancia, ¿no? Que es a través de la Ley General de Salud, pero viene de la rama penal. Entonces, al venir de la rama penal, este problema se aborda de manera criminal, o sea, se criminaliza al consumidor por supuesto. y esto está mal. Y no solamente a nivel cannabis, en general yo opino que las sustancias no deberían de criminalizar al sujeto, porque pues se puede asociar, inclusive por los índices, pero de alguna manera pues siento que había una señora en el centro que estaba loquita que decía, traía un letrero que a mí me llamó mucho la atención que decía, las drogas no son malas, los malos somos tú y yo. El Claro. mensaje ahí es obviamente el interior de la persona. Si ya estás podrido por dentro, pues Sí. lo que te metas eso Por solamente supuesto. lo va a exponer más. Y de hecho el mensaje del programa pues también es no fomentamos el consumo del cannabis, únicamente No. informamos a la gente, pero son como estos temas tabús que la gente tiene como miedo de hablar directamente precisamente por el que dirán o esas reacciones incómodas que generan, ¿no? En una comida. Pues no es así como un tema que tocaría la gente libremente, ¿no? Así en una tarde de té con sus tías y su abuela y todo eso. Es como que sí despertaría mucho, ¿no? De la crítica social que hay. Claro. Bueno, yo creo que con mis tías sí podría hablar, ¿no? De eso, pero Ah, sí, hay gente distinta, hay gente distinta. Yo también siento que con mi jefa, con mi banda, yo podría hablar de otro pedo, pero sí es algo muy distinto. y al muy personal. final la relación que hay entre el cannabis, digamos, y el arte, específicamente pues la cinematografía, ¿no? La cinematografía independiente, definitivamente habría que diferenciar el cine barato, aunque muy caro, Sí, efectos. de la Sí, ya, cinematografía nacional, aún hablando nada más lo nacional, ya los gringos, pues ya, ni hablar de ellos, claro. son más millonarios, pero aún las películas, pues patito mexicanas, no, que poco o nada tienen de artísticos, no deja ver una gran pantalla de artistas independientes que quieren salir adelante y aún la premiología, bueno, llamémoslo así como no sé si alguien lo haya dicho antes, pero digamos, es esta onda de ganar concursos y de ganar Como un sistema un sistema que al final pues también va filtrando, de incentivos, ¿no? y porque, bueno, desafortunadamente en el cine se necesita, como en todo lo demás, pues una especie, llamémosle la producción, pero bueno, pues es desde conseguir a los actores, todas las maquinarias de grabación, todas las que en los casos de las películas chafas y los comerciales chafas me parece excesivo.
O sea, son Ok. camiones y camiones y camiones de catering, de esto, del otro, de vestuario, de maquillaje, y se gastan millones en hacer una... No voy a no puedo decir groserías. Sí, sí, está... Es una pendejada, ¿no? Así. Y más allá de que el proyecto que cada uno tiene o no, yo creo que eso también es muy arbitrario la decisión de los grandes. Entonces, hay buenos proyectos por ahí que a veces se presentan de una manera pues muy somera, digamos, en las proyecciones cinematográficas. O sea, no hay espacios para que la gente pueda volverse cinematógrafo o que se dedique a la cinematografía o que nos dediquemos a ello. Es difícil vivir más de esto, ¿no? Claro. Si no se tiene pues el amigo aquí, allá, Sí, ya sí, no los hablando de conectas. de Televisa y estas cosas, ¿no? Ya, Claro. ya usted sabe lo de Derbez, que a mí siempre lo he odiado, pero era obvio, ¿no? Era obvio que era parte de este terrible triángulo de las Bermudas del dinero, en donde se enriquecían y solo le daban al país, a la gente, a la expresión artística de la humanidad, digamos, a tole con el de una pura babada. Sí, 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 no. Hay como ese monopolio, ¿no? En el medio. Primero los aspectos políticos ¿no? del cine, ¿no? O sea Claro. que, y luego los artísticos que no son, insisto, de las instituciones y de los maestros que dicen, este es buen cinematógrafo, este no es buen cinematógrafo, entonces, Pero es que aparte hay que entender también como la importancia, ¿no? De este medio artístico. Mucha gente que cree que se guía por el cine, por, como dices, ¿no? Estos filmes caros pero baratos en el sentido de contenido. Pero si lo analizamos en un materialismo histórico, que a mí es algo que siempre me gusta utilizar para precisamente ver la historia o el trayecto de la humanidad, y es a través de los filmes cinematográficos que simbolizaron en un principio, ¿no? Inclusive fueron, pues no motivo de disputas, pero sí de propaganda, de comunista o de política, y pues bueno, fueron medios, ¿no? Para bueno, no llevar fueron, el mensaje. no fueron, o sea, definitivamente el cine como parte más del proceso histórico de desarrollo del arte y el arte, como dices en el materialismo, pues como desarrollo de la élite del poder fundamentalmente, aunque por supuesto hay casos de arte rebelde, ¿no? Y eso está todo el tiempo en el arte popular, porque es difícil en la historia analizarlo, no hay documentos sobre esto, Claro. es otra la forma para observarlo. En ese sentido, el cine también todo el tiempo ha dado un mensaje político, político-económico, ¿no? Entonces, no ha parado, no ha parado. En la industria norteamericana es obvio sus mensajes, a mí me parecen muy obvios, ¿no? Por ejemplo, contra el anarquismo, ¿no? Siempre el anarquismo visto en este modo de la Del destrucción, caos. el caos, todo quemado, o sea, obviamente Mad Max. están malinterpretando, pues, Sí. el caos del que se habla, ¿no? Más allá ya a mí no me gusta denominarme en ninguna faceta política o en ningún sistema político como tal, pero sí creo en la libertad del ser humano y mucho en bona con estas propuestas, ¿no? Anarquistas. Anarquistas, sí. Pero pues también me gusta lo marxista, ¿no? Lo rojo, Claro. ¿no? Entonces, también tengo una formación en ese sentido. Y yo sí creo que al final todo arte tiene cierto mensaje, ¿no? Entonces, estaría Eco hablando de que en sí la hoja de papel, el ensayo, tiene una vida por sí propia más allá de lo que el escritor quiso ver o escribir y lo que el lector quiso leer, y tiene una vida propia. Más allá de eso, creo que siempre también pues, está el mensaje que uno quiere dar y la forma como quiere presentarlo. Y obviamente el capitalismo, por ejemplo, lo presenta de manera subrepticia, pero a la vez muy clara. Claro.
¿no? Entonces, por eso, o sea, quisiera empezar con esto, en el sentido de la propuesta cinematográfica que, digo, traemos, porque es un equipo, no solo mi propuesta, pero Sí, somos un equipo. Estamos, me comentabas, ¿no? Tenías ahorita un proyecto que quieres presentar, ¿no? Estás trabajando en esto. Exacto, entonces, analizando toda esta situación en el que, por supuesto que el capitalismo habla de terror, habla de valores cristianos, de valores de pobreza, ¿no? De continuidad del estatus político, ¿no? De la situación, ¿no? En donde todos aspiramos a ser los ricos, y infinidad de temas que conocemos sobre el capitalismo específico en la ideología o en la llamada ideología sobre la sociedad. Y en ese sentido el cine independiente a veces ha formado, ¿no?, una cartera cinematográfica de fuentes que contrarrestan esta visión, a veces directa, a veces indirectamente, porque al final el cine independiente, aunque no quiera tener una propaganda, es propaganda en sí. Okay. O sea, es una forma que virló, que pudo darle la vuelta a las estructuras del capitalismo, en donde necesitas lana para hacer cine, entre otros artes. Sí, o sea, porque para bailar, pues te pones en un escenario, le haces, y para actuar, pues declamas y tomas un espacio, aunque sea con 10 personas. Claro. Pero para el cine, al final, pues sí, podríamos grabar y presentar a 10 personas, ¿no? Una especie de cine-teatro que también hay, ¿no? Que también estaría bien padre, ¿no? Pero así como en grandes pantallas, como para mucho más personas, en un formato macro, está cerrado para la mayoría de los cineastas o cualquier persona que quiera exponer su visión. En ese sentido, bueno, este podcast es una prueba de una contrarrespuesta a esa cultura capitalista de filtros y filtros y filtros, que solo uno u otro, así, el supuesto de que uno nació de la pobreza y llegó a ser millonario, viene precisamente de que nació de la pobreza y llegó a ser súper famoso, ¿no? Su música se escuchó como suponiendo que esto es la mejor música, primero, ¿no? Como suponiendo que se puede, o que todos pudiesen hacerlo. Entonces, como no es así, esa suposición es falsa. La realidad es que el cine no puede acceder ni todo el mundo para hacerlo, ni todo el mundo para verlo primero, porque te queda esto que decías tú de ver salas llenas de tonterías. Sí. Y mucho menos para hacerlo. O sea, hay toda esta barrera, por no hablar, insisto, de la posición social, de los medios que necesitas. Los medios, pero también los medios culturales que necesitas para hacer no cine. Puedes sin tener un medio intelectual, ¿no? También. Y sí, mucho de lo que comentas es algo que fue muy indispensable para hacer este proyecto, porque no solamente, o sea, puedes tú tener la idea y también las ganas de hablar, pero igual vuelves a encontrarte con esto de los medios. Y dentro de las corrientes que a mí me gusta utilizar mucho está también esta del realismo. Y precisamente el realismo muchas veces lo hablan como que tienen estos tintes un poco pesimistas, pero no es tanto que sean pesimistas, sino que es real. Entonces a veces no te deja permearte de ideas que no puedan ser, sino que solamente te deja pues llenarte de ideas que puedan ser. A veces son medios limitados, y eso es algo que la gente, cuando se toca con los medios limitados, piensa que es una pared, y no, solamente es como otro tipo de pues desafío para poder llevar a cabo tu proyecto. Muchas veces con este proyecto nos topamos con eso, porque creo que para poder lograr las cosas, para empezar, no solamente puedes lograrlo tú solo, pero siento que es más difícil. Y cuando convivimos en el sentido de, pues así, no sé si te ha pasado que has compartido un proyecto con otra persona
y como coinciden en esas ideas, pues se pueda dar, ¿no? Pues precisamente esa es adentrándome más en el proyecto que yo quisiera mencionar como en este programa, es pues tengo una hermana, una hermana prima, pero más hermana, que se desarrolla en los medios en gran medida, ¿no? Mucho más que yo soy la parte loca del proyecto, digamos. ¿Cómo se llama tu proyecto? Preséntanos. Bueno, no tiene nombre como tal, ella sí ha formado sus diferentes proyectos, no lo recuerdo ahora, la verdad, y creo que no hay como que en algún momento ella pudiese venir a ser parte de este programa, ¿no? Y decirlo por sí misma. En este sentido, pues mi proyecto personal más bien es simplemente pues, para creación del arte, ¿no? La verdad. Ok. No, nunca he buscado monetización en ese sentido. Algunas veces he conseguido ser impreso, porque también pues, he intentado desarrollarme en la literatura y todo esto. De hecho, esta visión cinematográfica surge a raíz de una visión literaria, junto con, y es ahí podríamos ver uno de los tantos puntos en donde se junta, ¿no?, el consumo de marihuana o de cannabis, y quizá otros productos, ¿no? Porque también el consumo de otras sustancias. Claro, de Braille. Es el peyote. El LSD. El LSD. El DMT. Ajá, ¿no? Cosas que te permiten también tener esta otra perspectiva, no solo el cannabis, claro, cada una con su distinta responsabilidad, exacto, porque pues no es lo mismo y no es un juego. Sí, no son dulces. Y entonces la visión literaria, pienso yo, junto con esto, y una visión personalizada, pues me dio la idea, simplemente, digamos, de que yo siempre quise tengo cuentos, poemas, esto, aquello, ¿no? Entonces empecé a hacer adaptaciones, y una de ellas, porque ella siempre ha sido la que rescata mis escritos, la que me dice, no lo tires, ¿no? Pásamelo y yo veo si lo puedo conectar y les gusta. Y ella es la que me ha hecho que me impriman. Yo, sí, pues toma, ahí está mi trabajo, ¿no? Okay. Y ella es la que ha hecho que me impriman una revista, en otra, en esta, aquí, allá. Órale, eso está y pocas, ¿no? Porque en realidad, pues la mayoría lo tiro, Pero entonces hice algunas adaptaciones de guión y hice esta junto con ella de Muerte accidental, un anarquista, que es una obra de Darío Fo, que es un premio Nobel de literatura, el teatro bufo, un teatro muy fuerte, ¿no? Políticamente muy activo. No soy tan del cine absolutamente propagandista, ¿no? Pero bueno, personalmente me encantan los rusos, ¿no? Eisenstein, y por ejemplo apenas acabo de conocer hace unos meses a Tarkovsky. Genial, ¿no? Entonces, en ese sentido comenzamos a trabajar este proyecto. Alguna vez ella lo intentó vender, porque se sabe mover en los medios, todo esto. A mí me pareció una burla. Porque de verdad que yo no pienso en la monetización, ¿no? Claro. De mis proyectos en ningún sentido. Sí, lo haces más por el lado artístico. Yo lo hago por hacer algo bien, así, y por eso a la gente normalmente le enseño mis proyectos y les digo, pues dime, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si es feo, escúpeme, ¿no? Sí. Si es bueno, dime, esto es bueno, esta versión, no. Claro. Puedes no saber mucho o poco, también, pues la crítica yo la aceptaré en la medida, en la forma, quién, cómo, pues la estén otorgando, ¿no? Claro. Pero, entonces en ese sentido, pues quería meter así, como le iba a vender con Banda de Varo y así, creo que es el productor de El Padre Amaro. No mames. El que me iba a comprar.
Bueno, él iba a meter, porque ahí ya ves que está todo este viaje estúpido de las instituciones, insisto, para tener Sí. lana, para poder grabar. Y eso me llevaría a mi punto principal también en cuanto a la producción. Ellos aseguraban poder conseguir 10 millones, porque es según él, así me mostró y todo. Y ahora ya se sabe, ya se hizo público, pero en su momento pues no era tan... De cuánto gastó el Derbez en los 10 millones que le dieron para hacer esta tonta película. Ajá. Y a mí me daba mucha risa, ¿no? Digo, ¿cuánto dinero, no? Entonces, a mí me Tú a lo mejor y con menos recursos sí podrías hacer algo, ¿no? También. Ajá, 350, ¿no? Por comprar el guión, porque el guionista tenía que haber ganado porque está ahorita te digo, ¿cómo se llama el de cine? El, el fondo de cine es el Fidecine, Ok. ¿no? Entonces, quería pedir ese. El Fidecine. Ajá, le iban a dar como 9 millones, no sé qué, y ya se iba a quedar con tanto varo como Sí, para... productor. Ujú. Y a nosotros, porque no nos podía meter como guionistas, porque el guionista también tenía que tener una de las situaciones específicas legales, es que tiene que tener una obra ya presentada al público, o sea, ya distribuida, ya exhibida, así se dice, ya exhibida al público, para poderle dar el premio. Más bien creo que dos. Y dos ya producidas, y no sé cuántos requisitos que obviamente pues la gente independiente, digamos, los que nunca han hecho nada, Sí. pues ¿cómo lo van a conseguir? ¿Cómo lo consigues? Sí, O son sea, cosas bien ¿cómo fuera de tu ¿cómo realidad. voy a llegar? Pues es como cuando dicen, pues, ¿qué experiencia tienes? No, pues no, lo que quieres es hacer experiencia, ¿no? Exacto. Entonces, Que me den la oportunidad. eso es lo que es el cine independiente, ¿no? Eso es lo que, insisto, el podcast, pues, Claro. tiene de base, y que la red permite. Sí, esto es un trabajo independiente, ¿no? Te ayuda a poder concretar mediante tus medios el trabajo y esa medida de tu esfuerzo, también de lo que le inviertas, no te puedo decir. Muchas veces es un limitante y por eso es que este proyecto nos ha costado un año. O sea, que tú a lo mejor, y si lo pones en contexto, dices, bueno, un año no es tanto. Pero ha sido un año de, pues, estar sobre el mismo objetivo y no Sí. perder Sí, está cabrón. sí, el objetivo. Y más porque, pues, o sea, como lo dijimos, no, pues solos no podemos. Y de alguna manera si incluimos a más personas, muchas veces pues no coincides con las ideas o no todos ven y perciben lo mismo que tú estás viendo, ¿no? Tú le puedes hablar del objetivo a las personas, compartir la idea y a lo mejor ellos te pueden decir sí y están muy convencidos y en el momento hasta te van a prometer muchas cosas, ¿no? Yo puedo hacer esto, te puedo traer esto, te van a querer bajar las nubes, las estrellas, pero muchas veces a la hora del compromiso, de demostrar esta constancia diaria, este trabajo duro y que aparte, como dices, no es redituado. No, creo que ni siquiera hemos ganado nada, es al contrario, es invertir en esto, ¿no? Es invertir. Claro, Porque el tiempo es valioso, sobre todo, o sea, hay inversión. Al final hubo tiempo de por medio para conseguir los medios electrónicos de producción, por ejemplo. Entonces, es invertir el tiempo de vida que tenemos, como dice Mujica, para dar, ¿no? Digamos, en el caso, es una especie de arte. Sí. Eso es Lo consideramos arte porque lo hacemos ahorita de corazón. Exacto. Nos mueve el sentimiento de querer expresar una razón, en este sentido, pues expresar que el cannabis consumidor no necesariamente tiene que estar asociado a una visión negativa o de obstaculización personal, ¿no? Como si fuera una droga dura. Y más que nada, pues ver así como un espacio en el que la gente pueda debrayarse culturalmente y que los que no son cannabis consumidores puedan verlo y digan, no mames, o sea, no es como que lo asocie directamente con el que yo decía que era un marihuano y era el vaguito de la esquina o así, ¿no? O sea, son cosas bien distintas. Sí, de hecho, bueno, eso es muy chistoso, eso del marihuano, pero eso sería un tema social, ¿no? Así. Según las señoras, el marihuano es el que consume todo tipo de sustancias, ya es marihuano. Sí, no más. Pero, por ejemplo, se inyectan marihuana, dice.
El personaje principal del guión es un loco. Oh, Resulta que es un loco marihuano. Oh. La segunda conexión Coincide. que hay. La segunda conexión que hay. Y resulta que el personaje, pues, seguramente tiene atisbos de uno de los guionistas, soy yo, ¿no? Que yo soy marihuano, o que soy cannabiconsumidor. Sí, No, suena digamos, menos no. agresivo. Yo no me siento agredido, creo que al final define Claro. una conducta y una situación específica que realizo. No tendría por qué tener una connotación despectiva, ¿no? Claro. O sea, ¿Tú estás seguro de sí, que...? como esta onda de perro, o sea, que tiene que le digan perro, ¿por qué tendría que ser malo, no? Pero en ese sentido, bueno, el personaje es cannabiconsumidor, digamos, y se ve, como siempre pienso yo, no se tiene que decir así, no se tiene que poner sino con detalles que va a ir diciendo a lo largo. Entonces es un loco, es un loco, ya en la visión, Homeless. en la visión del guión específico. Ok. Entonces, es un... recuerdo cómo se dice. Es un... es un loco. Es un loco, bueno, no es un loco, es un término que ya no se utiliza. Es una persona que sufre de una patología psiquiátrica, específicamente el histrionismo. Así tendría que haberlo dicho. Sí, sí, sí. Entonces, este personaje que es histriónico, o sea, es una patología que hace que las personas ¿Qué es esto? Para la gente que no sabe qué es el histrionismo. Es una patología psiquiátrica que denomina a estas personas que fingen ser de manera de manera natural o impulsiva, de manera impulsiva, una conducta de copiar, una conducta de mimetizarse con otros personajes, ¿sí? De fingir otras vidas. Entonces, pues es como la enfermedad del actor, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? O sea, que finge ser Hamlet. Entonces llega y dice ser o no ser, ¿no? Esa es la cuestión. Y entonces, este personaje que sufre de histrionismo está fingiendo ser un psiquiatra y llegan a detenerlo. Y los policías, hay un policía tonto o un policía no tan. Y siempre está el juego verbal. Es algo importante que nos da la capacidad de tener, o en mi visión, ¿no? Mi visión, como tres perspectivas desde la voz en off, que no tiene que tener directamente una relación con lo que va a ir viendo la cámara en un principio. Claro. Y entonces este juego todo el tiempo con los policías lingüístico, ¿no? Lingüístico y de inteligencia, de respuestas, ¿no? El policía bueno, el policía malo. Ajá, pero además siempre cotorreándolos el preso, el loco, el que sufre de histrionismo, ¿no? Oye, y ese pedo del histrionismo podría decirse que lo podría sufrir alguien que tuviera un mitómano, o sea, ya muy al extremo, o sea, de que sus mentiras se las está creyendo, podría trastornarse a eso. No sé, habría que estudiarlo más, digo, no. Sí, es una cuestión completamente clínica, patológica. Exacto, pero ¿hasta qué punto? Pero me la pachequé y me quedé pensando. Es importante, ¿no? Y para la creación del personaje todas esas preguntas son sumamente importantes, ¿no? O sea, este histriónico, ¿hasta qué punto está creyendo que es Luis XV? ¿O es histriónico que sabe que está fingiendo ser Luis XV? Eso es fundamental, pienso yo, en parte para el papel. Yo que intentar hacer el loco precisamente, porque como faltan actores, pues pocos somos los actores que podemos estar de manera constante. Ah, ok, ¿no? Ok. Y ahorita ya me desvío un poco, pero el origen de este proyecto, ¿cómo empieza? Pues así, haciendo varios guiones. O sea, tú empezaste... Sí, a pachequearme, esa es la verdad. Ah, ok. O sea, sí. En general, si tú escribes o lees, y creo que es un proceso humano natural,
te lo imaginas. Y esa es la búsqueda precisamente de la capacidad de lectura. Sí. Y que la se vuelve una película, ¿no? En la mente. Y que la visión televisiva de los medios ahora electrónicos, totalmente audiovisuales, se cree que se pierde de cierto modo. Yo no diría eso, la verdad yo estaría en contra de que se pierde, pero sí, digamos, se bloquea o se distrae, o no sabría cómo decirlo, pero pues sí nos alentamos en la capacidad de imaginación y creación. Por ejemplo, Sartori habla sobre el Homo videns, ¿no? Entonces está acostumbrado a ver la tele, ya no está acostumbrado a leer y a crear en su mente las imágenes. Okay. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que es importante la creación de imágenes y creo que a todos nos pasa. Entonces, con base en eso, me venían imágenes. Y pues yo creo que también, insisto, pues el uso de algunas sustancias. Sí. Concretaste imágenes concretas, imágenes de lo que estaba leyendo. Y además creo que Fo, en este caso, es un excelentísimo escritor que tiene la capacidad de que sus alegorías y todas sus imágenes literarias son muy claras, por ejemplo. Okay. Son muy claras. Utilizan luego estos elementos que a mí me pasa igual mucho con la lectura. Me pasa en el caso de Aldous Huxley, siento que es muy descriptivo. Empieza a ser muy descriptivo de los momentos. Las puertas de la percepción, para mí, a pesar de que solamente es un ensayo de su viaje con la ayahuasca, de hecho fue aquí en México, y para mí fue como estar viviendo un poco de lo que él estaba percibiendo en ese momento, pero porque es muy descriptivo con todo el entorno, ¿no? Y inclusive te habla de cómo pierde nociones de percepción con los objetos cotidianos y se vuelven un debraye del viaje, ¿no? De hecho, yo pienso que, bueno, el marketing también de las grandes empresas no es lo mío y pienso en contra de ellas en su sentido de la corrupción, de la centralización del saber y todo esto, pero no son tontos como tal, digamos, aunque muestren tonterías, ¿no? Entonces son muy inteligentes. Y en ese sentido pensaría que no por nada hicieron una película del mundo feliz. Sí. Entonces, porque la población en general, gracias a esa facilidad que tiene Huxley de expresar sus imágenes, tenemos en la imaginación la visión. Yo, en el caso del mundo feliz, insisto, pues me quedó clarísimo. Sí, ¿no? Pero era como un recorrido como por Charlie en la fábrica de los chocolates, solamente que en lugar de ver productos de chocolates o estar participando, no, nada más tú veías yo me imaginaba así como unas vitrinas donde estaban las personas, ¿no? Estaban los que los beta o los que parecían casualmente latinos y negros. Sí. Y luego estaban los alfa, ¿no? Que todos los alfa pues eran arios, ¿no? Como de raza aria y... Muy probablemente no está hablando del futuro, sino del presente, ¿no? Sí. O sea, pero esa capacidad de los seres humanos, está chingón. No sabemos si de los animales, de imaginar, es la que me llevó a darle una visión en este caso, insisto, hice varias pruebas, pero encontré esta obra de teatro que es Muerte Accidental de un anarquista, y yo le cambié a una anarquista, pues entre muchas cuestiones, porque creo que el anarquismo está así como entre de moda, e insisto, ¿por qué? Porque toda la visión de Hollywood del caos deriva de esa visión anarquista de destrucción mal interpretada. Claro, es como Nietzsche, ¿no? A veces un poco mal interpretado en esta cuestión de la teología, ¿no? De que él mató a Dios está muerto. En ese sentido que... Ya estaba muerto, según ya estaba muerto, ¿no? Pero que lo matamos con la falta de... Sí, pero más bien murió a través del cambio simbólico que tuvo el Renacimiento y luego la Ilustración y todo esto. Claro. Y entonces, al igual yo pienso que con los dioses griegos y romanos, dejamos de creer en Dios como tal. Claro. Pues a raíz del concepto de la ciencia, aunque este concepto de la ciencia viene de la creencia de Dios, de Descartes, de los jesuitas, de todo esto, sí. pero yo creo que expresaba eso,
¿no? Pero sí, Ok. sí, una malversación. Una malversación del anarquismo es lo que se ve todo el tiempo en Hollywood. No es una malversación, a mi Es que es como un parecer. anarquismo sin fundamento, ¿no? Porque puede Sí, nomás ser rompería, sí. pesimista sin fundamento y pues... Esa que- Sí, Perdón que exacto. lo voy a decir, pero es que es tan divertido. Si es que alguien lo escucha, pero las palabras altisonantes también derivan de la furia del ser humano, Claro. ¿no? Cuestiones muy naturales. Es como gruñir, "Rar", ¿no? O sea, no es posible, ¿no? O sea, está. Sí, Entonces, eh, uno, eso. Dos, pues el feminismo definitivamente es otro tema que está súper en boga junto con todo lo del LGBT y todo eso, pero feminismo como tal. Entonces, pues eso sí me parece que hay que hacer ese cambio como para encontrar un público mucho claro. más asequible y entonces cambio muerte accidental de una anarquista, ¿no? Además pienso, pues oye, los policías, ahora que va a contar, pues se verán peor, ¿no? Entonces, este loco, la onda es que fue como algo que me gusta a mí, da una introducción que me permite hacer algo cinematográficamente que casi no se hacía, o que se ha hecho poco, que es una introducción muy pinche larga, hasta presentar la película. Es porque en lo que lo van a trasladar, en el caso de la obra, están en un cuarto. Y entonces lo empiezan a interrogar, ¿no? Que por qué está fingiendo ser tal. Y él le dice, no, mira, en la tarjeta no dice eso porque hay una coma. Entonces yo no dije que fuera tal. Yo no dije Ok. que fuera, tengo que repasar el guión, por supuesto, para decirlo exacto. Pero esperen a verlo mejor. Yo no dije que fuera profesor de la universidad porque hay una coma antes. No está viendo usted la coma, ¿no? O sea, Ok. escribir que uno es esto no quiere suplantar, no quiere decir que uno esté suplantando un cargo, ¿no? Porque dice maestro, coma, de la universidad ¿no? Estoy jugando un poco con la gramática, ¿no? También. Totalmente, ¿no? Ok. Totalmente, pero al final no dice nada sobre la situación del anarquista específicamente. Ok. Entonces no se sabe qué tiene que ver esto. Entonces están los policías todo el tiempo queriendo intimidarlo y esto, aquello, hasta que les dicen, no, pues mira, estoy loco patentado, he estado en tantos manicomios, Órale. no me puedes juzgar, sí, tengo histrionismo, aquí están, mira mis papeles, Imputable. sí, ¿no? Entonces dicen, pues de todas maneras vamos a llevarlo, ¿no? ¿Para qué me llevas? De todas maneras me van a soltar, ¿no? Y juega y Claro. de repente dice, no me lleves, ¿no? Sí, déjame ir, ¿no? Y me voy a aventar por la ventana. Y entonces y cambia todo el tiempo de humor, es un personaje. Como dramaturgo, ¿no? Es un personaje que cambia todo el tiempo de humor entre triste, loco, feliz, ¿no? Es muy dinámico, mientras que los otros personajes, Claro. como policías, son siempre duros, ¿no? Hay un personaje más simpático porque en su ignorancia pues cae en errores, ¿no? Claro. La parte como divertida, pero es todo el tiempo una visión, Es que es la una comedia amalgama, ¿no? negra. Todo el tiempo es una comedia negra de Fo. Pero aparte la amalgama teatral es llevarte por toda esta experiencia de sentimientos, ¿no? Inclusive tristezas, alegrías, enojos, Por pero ejemplo. hasta Exacto. risas, ¿no? En un punto Todo que sea risa exacto. negra o humor negro, ¿no? Exactamente. Y la diferencia es que en el guión teatral es un cuarto y yo lo voy a trasladar o lo vamos a trasladar a un automóvil. Entonces, la capacidad de visión de todas las ventanas para darnos otra forma de contar, quizá parte de la misma historia, pero a su vez otra historia. Pensaría yo, por ejemplo, de mostrar la ciudad, de mostrar la situación social, de mostrar cosas como el que avienta las pelotas, de mostrar Claro. siempre con una fotografía bonita, intentar que la foto, entre otras cosas, sea como la que hacía Gabriel Figueroa, ¿no? Algo que quede en la mente. Porque a veces también este cine busca, de repente tiene buenas fotos, obviamente los diseños de arte y todo esto están muy bien desarrollados y por supuesto que hay películas que lo han hecho de manera fenomenal, pero no buscan como esta perfección fotográfica, ¿no? Sí Que al buscan final como la carencia y los aspectos
pues sí humanistas, ¿no? Como no es la perfección al 100%. Sí, pero sí lo buscan la perfección en el sentido de falsedad. Ah, bueno, sí. En el diseño, hay cosas que no son. El relajo que hay en la mesa está planeado. Claro. Está diseñado y para mí queda claro que no está... O sea, este no es un desorden natural. Este no es un desorden natural, alguien claro. lo acomodó, ¿no? Sí. O sea, tú no dejas así, aquí. Eso es un orden. Sí, o sea, aunque esté planeado como para la escenografía del desorden natural, pero tú lo que me dices es, en el momento en el que alguien lo está planificando, ya deja de tener un sentido real de la escena. Claro, en la escena se supone que hay desorden. Tendría que ser algo natural, ¿no? Sí, exacto. Y en ese sentido, en las actuaciones, que es lo que nos lleva al otro paso, entonces ya ver esta realidad cruda, tipo Fellini, tipo Buñuel, de los personajes crudos de la realidad social, mientras está esta dinámica de dimes y diretes entre la policía y este cuate, y luego entonces lo meten, termina hasta ahí, lo meten a la comisaría o a la MP porque intenta hacer como una adaptación como a México, ¿no? Ok, sí. Y pues para que lo juzguen, o nomás para presentarlo, y pues lo sueltan, obviamente. Pues, el papel le dicen, ¿para qué lo traen, no? Y en lo que anda dando las vueltas, se mete con uno de ellos, y encuentra unos archivos en donde va a venir un juez a realizar a revisar unos atestados sobre la defenestración de una anarquista. O sea, la arrojaron por la ventana. Okay. Y ahí es cuando empieza realmente la historia fundamental, ¿no? A mí me gusta arrancarla y de hecho hasta ese momento va a aparecer el título un poco después. Entonces sale... no como en el principio, ¿no? No, en el principio para nada va a aparecer, ¿no? Va a aparecer algunas escenas, lo único que va a aparecer al principio son escenas sobre este loco y que está leyendo el periódico, y en el periódico aparecen, se intercambia a escenas de un grupo anarquista así cotorreando y unos policías observando. Okay. Y entonces capturan a la anarquista, una anarquista, y se la llevan en carro. Entonces se pasa ahora como otra vez a lo que conté antes. Uh-huh. Lo meten al MP, sale, hay un franelero o algo así que va a estar fumando, le va a dar las 3 y todo, y se va a volver a meter el cabrón, porque es como muy tintanesco al final, es como un payaso, pues, que tiene mucha alegría y mucha movilidad como personaje, y yo le di le dimos estos tildes, ¿no? Estos matices de dicharachero, ¿no? Más cotorrón. Entonces sale, fuma, y sobre el humo empieza, ¿no? Entonces, sobre el humo termina la escena en el que está la mujer siendo llevada, golpeada sobre un pasillo con mucho miedo, y cuando entran a la puerta negra donde va a ser pues el suceso, digamos, de lo que sea que le hicieron a ella, negro, y es cuando aparece muerte accidental de un anarquista, ¿no? No sé si pudieran ponerlo en la producción, pero utilizamos algo que ya perdió los derechos en términos jurídicos de autor se pierden en algún momento de... Sí, los derechos, bueno, por ejemplo, cuando es en caso de derechos de autor, material artístico, son 100 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, ahorita lo acabamos de ver en un ejemplo muy cagado, que fue Winnie Pooh. Ya murió su autor y ya pasaron 100 años de la muerte del autor. Y 100 años en 1920 creo que fue, y en el 2020-21 se liberaron estos derechos de edición. En Estados Unidos es diferente, me parece, ¿no? Es un poco más tiempo. No, bueno, a nivel... A veces es que los derechos de autor toman como parte de esencia del derecho internacional, sí, claro, y tienen esta connotación también a nivel del derecho intelectual a nivel mundial. Porque yo lo que había investigado era que en México los derechos de autor perdían su vigencia
a los 75 años de la muerte del autor. Depende de aquí, pero sí, por ejemplo, en obras de otro índole como artístico, pictográfico o que sea, no sé, danza, música, creo que sí son 75 años, pero en cuestión visual y audiovisual, o sea, cinematográfica, son 100 años. Son 100 años. 100 años. 100 años. No, pero musicalmente. Musicalmente creo que sí son 75 años. Es lo que estaba viendo. Y entonces, bueno, lo que me lleva a que el tema de la película va a ser Silvestre Revueltas. Okay. ¿No? En parte retomando como toda esta musicalización de autores mexicanos, pensaría yo, y que además es una gran música. Sí. Entonces, sería La Noche de los Mayas, específicamente. ¿No? Está de chingo. En los primeros segundos, por eso, ojalá la producción pudiera ponerla tantito. Los primeros segundos, Ahorita lo checamos aquí con el buen touch, a ver si se puede poner un poco, pero si quieres, ahorita... entonces demuestran lo que en suma se quiere decir con todo el proyecto y la escritura de este tema, ¿no? Sí. ¿Puedes poner La Noche de los Mayas? Vamos a escuchar nada más. Un breve. No sabría decir Silvestre Revueltas, pero no lo dudaría. Haya probado el cannabis. Ya, ahorita ya. No, pero si no Bueno. lo podemos poner ahorita al final. Sí, lo podemos hacer. Entonces, empieza ahí con una situación en donde ya se adentra en ver, ¿no? Lo importante, ¿no? Todo lo demás al final son juegos para introducir en un tema, para hablar de este tema, ¿no? Que es la muerte del anarquista, pero sobre todo la estrategia, de fondo está la estrategia política que existe en los medios represores de Estado, fundamentalmente, ¿no? Sabemos que, bueno, la economía y los medios globales financieros son los que manejan a los diferentes estados, pero en el caso de Darío habla por su formación marxista de las formaciones o de los sistemas, ¿no? de Estado, de control tanto ideológico como de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, agarra a este anarquista. Fo es un anarquista que iba a ser una mujer, pero Pues ya tú ahí lo adoptaste. nada más fue esta situación, ese cambio de género, digamos. Pero además, a lo largo del proceso, esta anarquista va a ir cambiando, va a ser el único personaje que sea cambiante. O sea, por momentos va a aparecer una mujer, por momentos va a aparecer otra, por momentos va a aparecer quizá un trans, no lo hemos definido, ¿no? Cosas así, Okay. que demuestren cómo no solo sucede con este personaje, sino es una sistematización del proceso con muchas organizaciones sociales, fundamentalmente. O sea, personas organizadas. Okay. Ahora bien, es cierto que el cine independiente pues termina siendo como muy aislado y no hay concentraciones de forma organizativa del cine que no estén controladas por el Estado, que nos permitan, ¿no? Conocer a estos otros compañeros, pero en el caso de la película así se habla, ¿no? Entonces se ve cómo empiezan llega disfrazado ahora que se disfrazó de psiquiatra, se disfraza ahora de juez, y entonces llega a intimidar a los policías, ¿no? A los jefes mismos de la policía al que lo arrestaron hace un momento, llega a intimidarlos porque dijeron, a través de una confusión, recibe una llamada y se entera de que va a venir un juez a revisar el caso del anarquista, y se viste de juez y entra con todos los atestados, lee todo el expediente y llega a cuestionar a los policías, ¿no? Pero acá en su alter ego de juez, sí, no, parado así de, sírvame un café, ¿no?
Oye, sí, ahorita, ¿no? La policía decide, bueno, ¿quién es este, no? Desde que llega, ya cuando, ¿quién es usted? No, yo le diría que ese tic, ¿por qué habla? ¿Por qué se rasca la mano, no? ¿Es usted, agresivo? Sí, sí, las personas que, ¿no? Y de repente, ¿es usted? Y le dice el policía, ¿es usted? O yo, o me equivoco, ¿no? ¿Es usted o yo estoy confundido? Se equivoca si estoy refiriéndome a la, ¿cómo dice? A la hipocresía de los jesuitas. Yo estudié con los jesuitas. ¿Tiene algo contra ellos? No, nada. Porque el obispo, y regresa, ¿no? A su tranquilidad. Ese obispo que se rascaba la mano como usted, ese sí era un hipócrita, ¿no? ¿Qué me quiere decir, no? Entonces, no se preocupe, ¿no? Y de repente puede abrir la puerta, ¿no? Y también la actitud de los policías como es cambiante, ¿no? Primero de repente dicen, pues, ¿quién es este que llega a hablar con esas ínfulas, ¿no? Y cuando le dice, soy Marco Malipiero, soy el juez que viene a hacer, se le se le caen los calzones a los policías, literalmente. Que en algún punto yo paso, o sea, algo que no pasa en la obra ni en otras, porque he revisado otras formas de digamos, manifestación artística, Sí. audiovisual de este proyecto, sobre muerte accidental de un anarquista, y en ninguno es tan crudo, ¿no? Como yo quisiera pasarlo, ¿no? Entonces, momentos en el que van por el jefe, que le dice, háblele a su jefe, ¿no? No, pero, y no tarde, ¿no? Pero ¿qué tal que no quieren? Y aunque no quiera, le dice, no, sí, y entonces le pegan, y cuando entra a hablar el jefe, va a ver en el fondo un torturado, y él está con los nudillos ensangrentados, o sea, visualmente Sí, algo algo crudo, ¿no? fuerte, Algo crudo. crudo, mientras se juega, porque yo pienso que esa es la visión que quería Fo en un principio, pero cinematográficamente me gustaría hacer algo así, no. Y entonces Claro. empieza a jugar con ellos, de este modo una y otra vez, ¿no? Preguntando sobre los atestados, y se va descubriendo poco a poco a través de las preguntas que hubo, por ejemplo, diferentes versiones de la muerte de esta anarquista que fueron preguntando, ¿no? Le dice, ¿qué pasó Poco a esto? poco. Ah, no, pero esa fue de la segunda versión que presentamos. Ah, porque hubo una segunda versión, ¿verdad? A ver, no se preocupe, yo las tengo, ¿no? Entonces, ya las leí, a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Cómo me dice que se aventó el anarquista si la ventana está a una altura insuficiente? ¿Quién le puso un trampolín, no? Para que brincara. ¿O quién de ustedes le agarró así de banquito para que pudiera aventarse, Sí, para no? que se aventara. No, es que, y cómo demuestra claramente cómo son estúpidas las interpretaciones y las demostraciones de inocencia por parte de la policía cuando hace lo que quiere, ¿no? Claro. Entonces, otra de las cuestiones que me permite la cinematografía es que vamos a utilizar muchos recursos imaginativos cuando se habla precisamente de lo que no está, ¿no? Ok. Entonces, cuando se empieza a hablar al final de un caso, es porque se está retrotrayendo a la realidad figurativamente, y más con esta dilución de la realidad, que es que haya 3 o 4 realidades y versiones que dan los policías de cómo fue que murió realmente. Y eso me permite, antes de terminar con la película, eso me permite visualmente, y a la hora de llevarlo a la imaginación, pues de crear Distintas versiones. distintas versiones, pero además distintos formatos. Claro. Desde stop motion hasta dibujo, o no sé, de repente recordaba mucho a Buster Keaton cuando hace cambios de cámara, que el personaje sigue siendo él, pero el fondo en el fondo se convierte o se transforma en otra realidad. Y entonces está en un paisaje de agua y se avienta al agua y cambia, cambia radicalmente el paisaje detrás del personaje que se acaba de aventar al agua a un desierto y cae sobre la arena, ¿no? Ok. Y así múltiples Como veces muy abrupto se ese va cambio. a sentar en un banquito y es una piedra, y que es un cocodrilo, y estos cambios que hace él también en algunos puntos se van a realizar, ¿no? O sea, van a estar los actores molestando al anarquista, porque al final se trata de un interrogatorio sobre el anarquista. ¿Por qué tú estuviste en los trenes, tú pusiste las bombas, tú ya no, yo no?
y cómo la golpearon y cómo se va viendo cómo ya entró golpeada y cada vez las versiones van demostrando que no se aventó y que no la aventaron viva ni siquiera, que ya cuando la aventaron ya estaba muerta, ¿no? Okay. Así termina. Son distintas. Y te va viendo, va subiendo y como hablábamos ahorita, los colores obviamente influyen van a ir mucho, subiendo ¿no? de tono visualmente hasta que el rojo con negro, que es lo que más Sí, como acá ese contraste, ¿no? Así, pum. nos lleve al Dramático, final de la ¿no? obra, en donde se sabe que esta persona fue terriblemente y brutalizada por la policía, brutalmente muerta por los agentes, porque no saben otro modo de hacer ese trabajo, que es dar seguridad al Estado capitalista. Claro, claro. Sí, es eso. Y, Entonces, a ver, los primeros vamos a segundos escuchar son ahorita los que- un poco de lo que nos comentabas No. ahorita de la rola. No, ya tiene un tiempo, que hace 2 años que no. Y que ahorita, estábamos en 75 contexto, años. ¿qué es lo que estás ahorita desarrollando actualmente? Ahorita en tu actualmente proyecto? o sea, ya tenemos el guión desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Hemos venido haciendo cambios al guión, ya se realizó que se pusiera en el registro de autor, ¿no? Ujú. Por cualquier cosa. Porque además esta persona que es mi hermana, mi prima hermana, que me apoya en todo esto, en la cual pues he esperado también a que coincidamos para comenzar. Ella ya lo registró y ahorita lo que estamos es haciendo los castings para ciertos actores, buscando personas porque pues, no hay presupuesto, Ok. ¿no? Hay una idea y pues la gente que quiera participar, yo creo que los actores en gran medida se hacen más con ¿La experiencia? No, más que con la experiencia, se hacen más precisamente con la voluntad. Ok. Entonces, una persona yo creo también sí impresionarlos para hacer una escena más real. Por ejemplo, en el caso en el que estén 8 horas en un cuarto, me gustaría que estuviéramos 8 horas en un cuarto haciendo un interrogatorio, hasta sentir el sudor y sentir la consternación que genera estar 4 personas encerradas y entonces hacer la escena, Ok, ok. ¿no? Y por Cosas ejemplo, así. digamos, en el caso de la gente que nos llegara a escuchar, que estuviera interesada en tu proyecto, ya sea en participar en el casting o en algo que tú les pudieras brindar, ¿tienes algún contacto? ¿Tienes redes sociales? O de alguna manera, ¿cómo podrían buscarte para Pues, este proyecto? la verdad es que sí debería de ser redes sociales en ese sentido. Ya concretamente porque no estaría mal también, por ejemplo, hacer una fondeadora Claro. para conseguir algo de recursos, o sea, y por último quisiera decir que al final pues el arte no está supeditado a la capacidad económica, a la capacidad de medios. Es importante, son recursos, ¿no? Son recursos. Sí, sí, sí. Tanto como aprender a hablar, como aprender a hablar correctamente, tener clases de oratoria, por ejemplo, y todo Articulación, esto. dialéctica, sí, son Entonces, elementos que te ayudan a mejorar. Como tu todo esto es contenido. importante, bueno, los elementos electrónicos son a sumo importantes también, pero no podemos pensar que sean lo único. Sí, no, Sí, el único entonces, medio. Los avances tecnológicos que tienen, sobre todo, pues insisto, ¿no? Los consorcios productivos que hacen videos, por ejemplo, ahora que se ven, wow, impresionantes, son solo eso. O sea, visiones impresionantes que sí tienen mucho trabajo detrás, pero poca visión artística. Claro, en cuanto a sentido- la calidad del contenido, carecen, ¿no? O sea, absolutamente. Sobre todo es eso, visualmente se ven muy bonitos. Y si no, más allá de carecer, el contenido es muy claro. O sea, la conservación del estatus capitalista sobre la ideología social. Que la gente diga, no, pues sí, yo quiero ser Superman. Y hay ricos y pobres. Y ahí dentro de es un guión pedagógico. Claro. Es un guión pedagógico. Por eso no soy, insisto, del cine propagandístico, pero no me causa empacho la obra de Poe, que es crudamente y duramente, digamos, ¿cómo decirla? Que levanta la voz, ¿no? Que es Sí. revolucionaria por alzarse, ¿no? Y eso también, el tercer punto en lo que uniría el proyecto
Y esta situación, pues con el programa, ¿no? 420, que al final pues lo que se está haciendo es alzar la voz sobre una situación que muchos sufrimos y que pocos pueden hablar de ello, ¿no? Sí, Es un la espacio. discriminación por consumo de cannabis es algo que no solamente nos abruma a nosotros, creo que en general es difícil dar el salto, el de hablar, ¿no? Inclusive deja tú socialmente con las personas externas, ¿no? A veces con tu núcleo social, externar el consumo, ¿no? Que tú tienes ese preferencia por el consumo del cannabis. En mi caso tampoco fue tan grave, pero yo soy consciente de que no, mi caso es como excepcional. Mi caso fue algo más particular y creo que doy gracias por eso, ¿no? Porque no fue una negación al apoyo del consumo del cannabis, ¿no? Fue algo que se fue aperturando porque fue así, pues yo por qué te voy a andar prohibiendo si yo también estoy haciendo algo parecido. Pero no fue sin razón o sin motivo, ¿no? También hubo axiología o esta noción de responsabilidad a través de otras personas que considero que eran cannabis consumidores responsables, o lo que puedo denominar yo como Pacheco responsable, alguien que me instruyó y me dijo, primeramente tienes que concluir siempre tus responsabilidades, hacer todo lo demás para que la gente no pueda anclarse como de decir que ese es tu defecto, Claro. porque ese es como el angular por donde te van a estar tirando siempre en tus defectos. Y eso me ayudó también mucho a generar una conciencia de consumo. Entonces es distinto obviamente mi trayectoria, pero a un nivel generalizado, gente que aún así tuviera los mismos valores que yo tengo, sería difícil que le platicara, ¿no? A su núcleo social como fuera su familia, decir, soy cannabis consumidor, me gusta el cannabis y el que lo consuma no me está perjudicando, me está impidiendo realizar mis obligaciones o mis objetivos personales, ¿no? Mi crecimiento personal. Es difícil, es algo que pues poco a poco se tiene que ir desestigmatizando, pero siento que son estos espacios o estos trabajos que demuestran una idea contraria a lo que se tiene del marihuano tradicional, ¿no? Es parte del trabajo que también cae como responsabilidad sobre nosotros, dar un buen ejemplo, dar un buen contenido y no más allá de entretener, informar a la gente, hacerles entender el concepto de lo que estamos ahorita hablando precisamente. Para ahorita terminar respecto a lo de tu proyecto, ¿cuál es la proyección que tú tienes respecto a este proyecto que tú estás llevando a futuro? Bueno, la proyección a largo plazo es primero acabar, a corto plazo acabar esta película ya. Empezar Okay. a filmar de manera inmediata. Y después, pues es que hay otros proyectos, ¿no? Yo sí tengo otros proyectos Okay. cinematográficos y que hasta quisiera una miniserie. Eso Una está miniserie me gustaría realizar porque también pues hago artes marciales y así. Entonces, una miniserie sobre Chin el borrachín, ¿no? Como retomar este personaje popular. ¿El Chin, el del Street Fighter? Pues no sé. Digo, el del de Akina Fighter, porque el Chin del de Akina Fighter era el borrachito. Es un borrachito. Que trae como su... Pues algo así, el personaje estaría más o menos en ese sentido. Pero Entonces, que es de lo... O sea, si lo sabes utilizar, no mames. Entonces, Es más bien, de Chin el los personajes borrachín va más a ser un verdes. personaje del Escuadrón de la Muerte. Que Ah, huevo. es un personaje del Escuadrón de la Muerte. Mete un Rugal, güey. Que no, pues flaquito y todo, pero pues es un maestro de artes marciales. Al final allá era un super maestro. Y algo que sucedió ahí en la Alameda de Santa María, un personaje que me inspiró para crear como Del Escuadrón de la Muerte. el momento depresivo, el momento catártico que hace que este personaje, que era un chingón, que era un super personaje en China, se venga a México y esté destruido dentro del Escuadrón de la Muerte tomando su Tonayan. Entonces, No mames. que es un amigo que ya murió, que era ingeniero de puro 10 y todo en la UNAM, y entonces casándose con su niña pequeña chocó su carro y murieron su esposa y su hijo. Entonces a partir de ahí agarró el alcohol hasta el día que murió. No mames. Chin el borrachín más o menos le va a pasar algo así,
La diferencia es que el personaje es también retomar como Pantera. El Pantera. Ya. Sí, sí, sí. Pero es una burla porque el Pantera que también había, que está basado en un personaje de la vida real, digamos, de Sí. Escuadrón de la Muerte de la Santa María. Y ahí me gustaría filmar en ese kiosco. En el Y kiosco todo el morisco. parque, así, muchos de las escenas. Era un Pantera, que le decían el Pantera porque tenía una camisa del grupo Pantera. Y entonces yo lo vi llegar, porque algo que hacen muchos Escuadrón es que cuando estaban robando, se querían meter a defender. Pues yo lo vi llegar así de, no, ¡pam! ¿No? O sea que así como llegó muy valiente a defender a la persona que estaban asaltando, le dieron el primer trancazo al Pantera. Así como llegó, chingó ¡pum! a Suelo. Meiser. Y chingó a su Meiser. Ahora, obviamente, en la dinámica de Chino Borrachín, digamos, va a defender la situación. Pero no la va a defender porque quiera. Sino en primera instancia, por lo menos las dos primeras secuencias de acción o terceras, para no sobreutilizar este elemento, Ok. va a ser que el Pantera, que le dice el Pantera que le dé la pachita, ¿no? Invítame un trago, ¿no? Échame mi pachita. Invítame un trago. Y entonces el Pantera se va a levantar casi todas las veces. Es como esta secuencia de payasos donde se va a levantar Sí. el Pantera a defender, pero se lleva la pachita. Y entonces el Chino el Borrachín es lo que va a defender, o sea, mi pachita, cabrón. Y va atrás el otro con la pachita, y cuando lo golpean, va a soltar la pachita en diferentes direcciones para cambiar la forma de la acción. Ujú. O sea, tres secuencias de pelea en este mismo sentido que van a generar que el Chin vaya sobre su pachita y termine golpeando a los ladrones, pero no por querer, sino porque les caen las manos a los otros. Entonces, le pega a mi pachita, ¿no? Los patea y cae y baja y toda una secuencia de acción. Y entonces casi siempre va a caer en las jardineras, feliz con su pachita, el Sí. Chino el Borrachín. Y van a empezar a llegar los medios en las primeras tres secuencias. El héroe. Y el héroe va a ser el local. Pantera. ¿Cómo les pudo a tantos? ¿No? ¡Wow! Es el Pantera, ¿no? Y de ahí se va a bifurcar Claro, esta claro. doble intención del nombre. Y luego van a suceder ciertas cosas, hay que definir bien, digamos, porque no me gustan las series muy largas, porque creo que es pues alargar el chicle demasiado. O sea, Sí, tienes sí, una sí. idea y Le haces va a perder el sabor, ¿no? 3, 4 o 5 capítulos. Pero Goodbye, bien gracias por tu chingón. idea, güey, chido, güey, si le gusta Ah, la gente huevo. bien, si no. Entonces, al final va a ir creciendo porque van a ir sobre de él y va a ir creciendo como la intención del combate, Sí. y todo esto. Y entonces, Sí sería me como una recuerda, miniserie, ¿no? sí me recuerda bastante este personaje del de King of Fighter. Ajá, un viejito así, un viejito así todo, trae dando como patadas trae acá. como Como un cantarito. un cantarito, un cumbo o esa madre, ¿no? Ajá. Y sí, o sea, Con si vino. sabes jugar así el de King of Fighter con todos los combos de ese güey, ¿no? Acá De repente te avienta la sería pachita, padre. güey, te avienta la pachita, güey. Ajá. Y La recoge. Ajá, y la recoge. O le da un trago y Ajá. te avienta acá como sí, Y con ándale, fuego güey. también. Sí, güey. Entonces, Está bueno ese personaje, está bueno. sería un personaje similar a ese, golpeando a todos. Ese sería como otro. Y algunos otros proyectos que están en ese mismo sentido. Y quizá más, ¿no? Me gustaría buscar un tiempo como esta interpretación de los guiones, o sea, me gustaría buscar un tiempo la adaptación y quizá en algún momento pues hacer un guión propio, ¿no? También hay ahí. Digo, Sí, sí. este es un guión propio, pero Sí, algo pero más tú complejo. algo, o sea, que dices que es propio, pero igual hiciste colaboraciones, ¿no? En algunas ideas. Exacto. Entonces, Concretar. Y tú dices algo propio en el sentido de que tú... pero más bien lo de no concretas, adaptación. Ajá. porque Ah, casi no todo lo que he adaptación. hecho. O sea que- Por ejemplo, sería uno, ¿no? Ok. Pero sí, ahorita sobre el que estoy es el de Muerte Accidental de un Anarquista. perfecto. Pero sí, a largo plazo sí me gustaría pues filmar otras cosas, ¿no? Y pienso yo, por ejemplo, buenos planos, buenas tomas focos, ¿no? En
en la Ciudad de México creo que hay muchos, ¿no? Muchos Sí, es locaciones riquísima. hermosas que puede Muy estar el rico personaje locaciones. hablando así o pasando el carro, mientras en el lenguaje cinematográfico estás mostrando esta ciudad, que sería otro punto que me gustaría, ¿no? Mostrar la ciudad, perdón, a más allá y de lo que se está contando como un lenguaje subrepticio, secundario, terciario de lo que se está contando, ¿no? Junto con Sí, los personajes de la ciudad. representando la esencia de la ciudad. Ajá, junto con los personajes de la ciudad, las locaciones que puede dar Uf, eso está esta bien. ciudad y sobre todo en el juego en que van en el carro. O sea, todo el tiempo de repente, pum, sigue hablando, pero ya no está centrado directamente en los personajes, sino está viendo a los personajes que están allá afuera, ¿no? Puede contarse una nueva historia, puede contarse una nueva historia en 30 segundos, mientras Sí, esperan en el alto, mientras siguen hablando, un robo. Hay una película que se llama Blue Manhattan, no sé si la has llegado a ver, sobre creo los que- negros en el Bronx y en Manhattan. Y entonces hay una escena en donde está entrevistando a un señor en la calle. No, ¿cómo ve? No sé qué, ¿no? Y detrás empiezan a saltar acá violentamente al del periódico Ajá. y la gente no se inmuta, ¿no? Así, no, dame todo su dinero, pa, pa, pa. Y se va y el otro sigue entrevistando así como si nada, así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, en donde pasa algo detrás de lo que te están diciendo, Sí. hay algo más que también te están diciendo. Claro, claro. Eso también va a suceder mucho, ¿no? Sobre todo en esta parte del traslado. Y ya después, el juego más bien con los diferentes formatos, te digo, ¿no? Dibujo, stop motion, porque esta Seguir persona también se dedica a cambiando. stop motion, también lo sabe hacer. Oh, stop motion Entonces, es estaría bellísimo. muy padre a la hora de que hablan, no, y esto pasó con el anarquista, los personajes en Plastilina. plastilina hablando, no, no, Sí, sí, sí. y de repente en papel, y de repente, ¡pam!, le pegan a uno. Ahorita que me estabas comentando de eso, que hay algo que se me figura mucho, no me acuerdo muy bien de la película, pero como dices, ¿no? O sea, tienen una narrativa, pero mientras traen la narrativa que es lineal, toda la escenografía está cambiando constantemente. Están en un Claro, lugar y están en claro, otro lugar, claro. porque están buscando un personaje, ¿no? Y ya están así como de, ¿qué hacemos aquí? Estamos comiendo un helado, así de, no sé, pero sigamos buscando a este güey, ¿no? Y así, pum. O sea, son como cambios que puedes hacer bien variados y sobre todo, como dices, ¿no? O sea, tienes una riqueza cultural como es la Ciudad de México. O sea, en general México tiene muchos spots muy chingones, pero creo que la Ciudad de México tiene todavía más spots y sobre todo para poder hablar sobre alguna historia narrativa, algún dramaturgo. Tiene muchos spots que se prestan, ¿no? A esto, tanto Claro. algunos que por la arquitectura se prestan a lo divino, pero también hay otros que por la naturaleza social del entorno se pueden tornar, pues como dices, ¿no? Un entorno de barrio, un entorno de vecindad, un entorno así, no sé, difícil, ¿no? Con Exacto, carencia, todo eso Sí, es esos lo son que se como pretende elementos mostrar. bastante chingones, ¿no? Lo que se pretende mostrar. Y por ejemplo, la diferenciación en la ciudad, precisamente, ¿no? Los lugares muy ricos y los lugares muy pobres, ¿no? O sea, eso también, la diversificación, digamos, de lo económico, pero situado, ¿no? Muy, muy, muy específicamente en ciertas zonas, ¿no? Entonces van a ir pasando y se va a ver muy rico y de repente otra escena, pobrecísimo, ¿no? Como dice. Entonces, pues sí, ojalá este fin de año podamos concluir, porque eso es lo que se tiene pensado, empezar en octubre más o menos ya a Ok. rodar. Y que también tengan pues ahí sus redes sociales y más que nada por la cuestión de la gente que pueda llegar a estar interesada, Pues también estaría que bien los puedan actores, contactar, exacto, con público. maquillistas, que bueno, intentaremos no utilizar tanto presupuesto en ese sentido, quizá habrá a veces catering, ¿no? Sí, o sea, Sí, sí. hay de parte de nosotros esta intención de hacer una inversión, Claro. porque eso no es lo que nos afecta, sino definitivamente no hay la capacidad de inversión a ese macro nivel de gastar tanto en esos camiones y en estas Sí. cosas. Sí, pero pues Entonces, la idea de queda, mi ¿no? parte, sería Oliver Pedro Macías Ortiz, que es mi nombre completo, que es la única red social, y
Y en Instagram también estamos igual, y como Wushu Panda, ¿no? En la onda de las artes marciales, que también habrá próximamente videos se va a conectar. Claro, sí, pues a ver si en otro programa podemos hablar igual de ese proyectillo que traes. Se va a conectar los videos con videos y secuencias de combate y todo esto, Ok. junto con la producción cinematográfica, ¿no? Al final va... Sí, pues va de la estar mano con toda la parte de los extras, Sí, de acción, exacto. ¿no? De doblaje. Sí, entonces, pues ya se lo saben, amigos. Esto fue aquí la entrevista con el buen Oliver, hablando sobre la cinematografía y un poco de la relación con el cannabis. Pues como lo podrán ver, aquí el buen camarada también es cannabis consumidor y es un gran ejemplo con esta entrevista que nos acaba de dar. Ya lo vieron todo. Es un gran contenido, de verdad. Ahí están sus redes sociales para que lo vayan a seguir. Y esto ha sido nuestra sección de entrevistas y del foro cultural y de trabajo que tenemos aquí en Frecuencia 420. No me voy, nos quedamos con un poco de música y más, mientras nos forjamos un porrito para la despedida. Pero esto Gracias. es la Frecuencia 420, aquí con el Oliver y el Touchly en cabina. No se lo pierdan.